única historia real que hay es el gato, porque, y eso que yo no lo conocí, fue una noticia que, bueno, ese cuento, al final, eso es pura imaginación, sino que, como les decía, mi forma de trabajar es que yo primero pienso en el tema. Pues, como estaba pensando en el tema del mal, una de las respuestas que yo me di es que a veces nosotros agredimos al otro, y de muchas maneras es porque no entendemos al otro o nos asusta la diferencia del otro. Eso pasa sobre todo mucho en las relaciones amorosas. Cuando las relaciones amorosas no tienen tan cerca al otro, como uno quiere tener al otro, pero como el otro es tan diferente, cuando uno lo entiende y no soporta esa diferencia total, uno tiende a intentar agarrarlo a la fuerza, a veces como agresivo, intentar agarrarlo, mantenerlo, a veces incluso le hace daño al otro por ese miedo a que el otro se le suelte a uno y no lo pueda agarrar. Entonces, las relaciones humanas, cuando el otro es muy diferente, ese susto que le provoca a uno al otro por esa diferencia tan tremenda, hace que uno, en la reacción del susto, uno le haga daño al otro a veces. Entonces a veces eso es lo que pasa. Y dije, bueno, yo como cuento una historia sobre eso. Y dije, hoy en día, como hoy en día, incluso un amigo me decía que murió el escándalo, hoy en día es difícil como el escándalo, porque es la que le dice hoy en día, como que genera como una reacción bien de esa verdad, ¿qué será? Y pensando yo, ¿cuál es? ¿Qué cosa a uno le genera a uno con miedo? Pensando, yo decía, a nosotros todavía nos genera miedo como lo que denominamos como monstruos, que es un monstruo, es como una cosa que no se sabe qué es, si es animal o humano, si es una cosa o otra. Y entonces llega la idea, yo no sé si aquí todos lo leyeron, pero si lo digo pues les arruino al final, pero lo voy a decir, no sé, al final, le dije, bueno, ¿qué cosas nos trae nuestra el hermafroditismo? Eso sigue generando miedo porque nosotros, aunque toleramos muchas cosas, todavía no toleramos la ambigüedad ni la ambivalencia, todavía no toleramos que una cosa pueda hacer dos cosas a la vez. O sea, siempre una cosa tiene que ser una cosa o la otra. Y nos aterra no poder definir, poner una cosa en un cajón. Eso nos sigue aterrando. Por eso sigue habiendo problemas con el hermafroditismo, con el transgenerismo, con el transexualismo. Todas las categorías ambiguas nos siguen generando miedo, como cierta repulsa. Bueno, usted tiene que ser una cosa o la otra. Y de hecho en la vida cotidiana se manifiestan muchas cosas, como que usted tiene que ser, incluso en las profesiones, en la vida académica. De hecho en la vida académica a mí yo me he caracterizado porque nunca me han podido dedicar una cosa a la otra, ¿cierto? Usted tiene que ser esto o lo otro, ¿no? Pues unas veces soy esto, otras veces lo otro, unas veces las dos, pero la gente ya casi no tolera eso. Dije, esa es. Y yo siempre digo, bueno, tengo que contar una historia sobre una persona, pero ¿cómo la cuento? Esa historia la tuve mucho tiempo en la cabeza, hasta que un día, yo a veces los domingos por la mañana, abro pues, en internet, los periódicos, empiezo a leer noticias, y cualquier día veo en una noticia, pues, nació un gato con dos cabezas. Y a mí mismo, yo no sé por qué, a mí mismo esa noticia me activó con la historia que yo tenía pendiente de contar, y aquí está la historia. ¿Cierto? Pero ¿por qué se me activó esa historia? Porque eso también está asociado a una teoría del cuento. La teoría del cuento con la cual yo construí ese cuento fue la teoría de Ricardo Piglia, que es un escritor argentino que enseña literatura en la Universidad Norteamericana. Y es un escritor que me gusta mucho y además él es un crítico literario muy bueno, que a veces eso no coincide, que los escritores a la vez sean críticos literarios buenos no es muy común, y este señor tiene las dos características. Entonces su crítica literaria él ha trabajado la teoría del cuento. Entonces, según él, un cuento son dos historias, una que está a la vista, que es la anécdota que está en la superficie. Pero él dice, un verdadero cuento siempre arrastra una historia que está oculta, subyacente. Pero esa historia solamente va apareciendo en pequeñas puntadas. Y él dice, y el cuento termina cuando se juntan las dos historias, la oculta y la evidente. Entonces yo lo que hice fue aplicar esa teoría en ese cuento. Porque en ese cuento todo el tiempo la historia del gato, pero realmente la historia de la niña que está ahí, con pequeñas puntadas.
contar. Y el cuento termina cuando uno se da cuenta, claro, por qué se estaba contando la historia del gato, pues cuando se descubre la condición de Juan, ¿cierto? Muchos lectores, amigos muy de esos que son como suspicaces, que les aterran los finales con trampa, es cuando llegan al final dicen, uy, ¿cómo así? Pero cuando se devuelven, ya se dan cuenta que la historia ya se estaba anunciando porque estaba en la historia. Entonces, de ahí que lo único real en la historia es que nace un gato con dos cabezas, el resto todo es pura imaginación, ¿cierto? Que la cree a partir de cómo contar una historia con alguna característica. Cómo alguien se enfrenta a la diferencia y por el miedo que le produce la diferencia termina siendo el daño. Eso es como tanto a la gata como a la niña, ¿cierto? Eso es lo que yo quería mostrar y que eso pasa mucho en la vida cotidiana. Muchos a veces por ese miedo que nos produce el otro, esa reacción del miedo le hacemos mucho daño. Yo digo, por eso decía ahorita, tenemos que estar muy atentos a eso porque eso nos va a aparecer. Y pues ahora por puntos de vista. Y otra parte es que a mí siempre me llama la atención la lectura y la escritura. Pues yo me quiero contar siempre el camino de la lectura. Y con respecto al cuento Casumbuey, yo le quería hacer una pregunta. Para hacer la idea es comentarla o es que si nos pongo eso, arriba el final, esa era la intención, ¿cierto? Arruinar el final. Porque bueno, todo el mundo va a coincidir que eso es de los mejores finales que hay en ese libro. Bueno, me alegra mucho que le guste la literatura, la lectura, la escritura. Pues, que yo lo diga, pues no es gran cosa, pero es un camino maravilloso, ¿cierto? Que sí surge de experiencias y que le permite a uno incluso entender sus experiencias también de otra manera. Porque yo también escribiendo todas las cosas he aprendido mucho de mí mismo. Y como decía al principio, a relacionarme de otra manera con el mundo, con nosotros. Y de las cosas que de esas experiencias fue precisamente ese cuento. Bueno, voy a responder así, arruiné el final, porque yo nunca quise dar una respuesta a esa pregunta. Pero yo soy del lado contemplativo, ¿cierto? Con mis amigos, eso surgió. En ese cuento también, lo real es una conversación con unos amigos, es una conversación tal cual, sobre esa discusión, sobre qué era mejor o peor. Yo en realidad siempre estaba más del lado contemplativo, pero no es porque yo crea que eso sea como un imperativo moral o ético, que así tenga que ser la vida, no. Yo lo he hecho es porque yo siempre he sido muy miedoso, muy flojo, pues por eso, pero no por otra cosa. Yo nunca he sido tan arriesgado como muchos amigos míos. De hecho, muchos amigos míos yo les admiro la valentía para muchas cosas. Tengo amigos que son unos viajeros impresionantes y que han viajado realmente solo con su mochila. Yo no sería capaz de arriesgarme a una cosa de esas, ¿cierto? Aunque ellos han vivido cosas muy bacanas. Yo siempre he preferido, como he sido tan miedoso, he preferido cuidarme de los riesgos, siempre más como sobre seguro. Cambio, la mayoría de mis amigos son muy arriesgados, ¿cierto? Por eso muchos amigos míos me veían reflejado en uno de esos personajes, pues realmente es otra discusión. Realmente yo no soy ninguno de esos personajes, para que no vayan a pensar mal de mí. Porque hago un paréntesis, el esposo de una amiga cuando leyó este libro le preguntó, le dijo, ¿y será que Robinson es así de malo? Entonces ya le digo, pues yo no sé, pero si es así, es mejor que esté escribiendo esos cuentos y no que me esté disparando a todo. Pero muchos amigos crean que yo era este personaje, pero yo es porque yo creo que el personaje quedó bien logrado porque como que yo lo conocía, como que yo sabía que era eso. Entonces yo siempre he sido como de eso. De hecho, en mi vida académica yo siempre he sido más un teórico que un práctico. Entonces, como psicólogo yo me dediqué más a hacer profesor de psicología, casi nunca trabajé como psicólogo real.
Como lingüista, yo nunca fui lingüista de campos o lingüistas que se van y se meten a la selva 6 meses a vivir con una comunidad, a escribir una lengua. Yo soy un lingüista de escritor, leyendo libros. Para mí el mundo siempre ha sido un mundo libre, entonces una persona más quieta, más contemplativa, pero no creo que la vida tenga que ser así. De hecho, lo que yo pienso ya es que la vida es como una mezcla de las dos cosas, ¿sí? A veces hay que tomar riesgos. De hecho, yo me he perdido muchas cosas maravillosas en la vida por ese miedo a tomar riesgos. Yo creo que la vida es como una mezcla de las dos cosas, como de acción y de contemplación.